Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a explicar cómo se juega y las principales mecánicas de Acheron's Fall. Y me va a ayudar en este caso Alberto Aval de Corurbeli, uno de los creadores de Infinity. Y os vamos a explicar, como digo, todo el funcionamiento del juego para que tengáis una idea en un vídeo corto de cómo funciona este espectacular juego de naves. El juego está dividido en tres fases, ¿vale? Tenemos la fase estratégica, la fase táctica y la fase de combate. La fase estratégica es donde se decide la iniciativa de las naves y se va a aplicar en la fase de combate, ¿vale? La fase de estratégica se decide con estas cartas, ¿vale? Que cada nave en su base tiene un número, estas cartas representan cada número y lo que vamos a hacer es mezclarlas y colocarlas en la mesa en orden, y esta va a ser el orden de iniciativa de activación de las naves en la fase de combate. Aquí podemos jugar unas cartas, que son las cartas de capitán, que son cartas con habilidades especiales, que tienen dos usos. La propia carta con su habilidad, que una vez utilizado la vamos a descartar, y tenemos también el uso de hacer modificaciones en el orden, ¿vale? Y podemos utilizarlas de las dos maneras, ¿vale? Pero como solo son dos naves y es un ejemplo, esto ya en una partida un poco más profunda, pues ya lo explicaréis, pero bueno, no es muy complicado. Como ves, la fase de iniciativa o la fase estratégica es bastante sencilla. Y pasamos a la fase táctica, que es la fase que es donde vamos a preparar todo lo que vamos a hacer durante la fase de combate. Tenemos que prever y programar qué acciones vamos a hacer durante la fase de combate. Vale, esta fase está dividida en dos pasos. El primer paso es el paso de generación de energía. Todas las naves tienen un generador, que es esta zona de aquí verde, y aquí podéis ver unos valores. Este es el valor de propulsión, digamos, de la parte que genera la energía de propulsión, y este es el valor de la energía de armamento. Entonces, lo que vamos a hacer es, hay un valor aquí, que es, por ejemplo, en este caso, de la Semeru, que es la nave, el crucero de Panoceanía, tiene 1 y 3. Esta parte de aquí, todos los jugadores la juegan a la vez y además es pública, que quiere decir que los otros pueden ver qué es lo que estás generando y cuánta energía tienes al principio de la fase. Una vez que hayamos todos los jugadores hayan generado su energía, la energía de cada nave, vamos a poner este panel, un panel que los podéis ver aquí también en pantalla, que, bueno, nosotros no lo pondremos simplemente para que lo sepáis, porque la siguiente fase, que es el paso 2, el paso 2 de la fase táctica, que es la parte donde vamos a programar, esa parte es oculta, es secreta, podríamos decir, y tú no vas a ver lo que están programando los demás. La única parte pública es hacia dónde se va a mover la nave, cuál es el movimiento que están llevando ahora mismo, pero no cuál va a ser su movimiento de futuro. Es decir, te ocupa únicamente el Correcto. panel grande. Siempre sabemos cuál va a ser el movimiento y las derivas de nuestras naves. Efectivamente. La inercia es la que siempre estamos viendo, pero la parte de la programación, lo que vamos a hacer durante nuestra fase, eso está oculto. Cuando activemos las naves, retiraríamos ese panel y podremos ir actuando, y a medida que cuando lo quites es la fase que te has activado y es cuando vas a ir haciendo cosas. Vale, aquí vamos a programar. Lo que vamos a hacer es, si te fijas, aquí abajo, si os fijáis, aquí abajo hay dos valores que son el máximo de energía que podéis pasar. Como veis, pues ahora mismo tenemos siempre energía de source, tenemos energía, nunca llegamos a este tope. Ya os explicaré ahora con el puente cómo podemos hacer para aumentar ese tope de energía que vamos a generar. Pero básicamente lo que vamos a hacer es mover la energía de propulsión a la zona de navegación, que es donde vamos a preparar hacia dónde vamos a movernos, y a la parte de armamento, que es la energía que vamos a utilizar para utilizar nuestras armas y que llevemos equipadas en la nave. Bueno, vamos a preparar la energía de propulsión, vamos a hacerlo por partes para que quede todo claro. Vamos a mover la energía de propulsión aquí, dejaríamos programada, en este caso vamos a programar la energía aquí, en el lado de la nave. Vamos a poner la energía de armamento en el armamento, la vamos a preparar para hacer nuestros disparos, y también en esta fase vamos a mover la tripulación. La tripulación se mueve, nunca sale del puente, y dentro del puente se puede ir a diferentes sitios para hacer diferentes acciones. Esto donde estaban ahora mismo, que es esta parte de aquí, sería para el control de daños, para reparar la nave si tenemos daños. Si la ponemos aquí, en este símbolo es el sistema de armamento, que es lo que necesitamos para disparar algunas de nuestras armas. Tenemos esto que es para aumentar la generación de energía, que eso sería en el turno posterior a este, generaríamos un cubo adicional de energía de cada tipo por cada tripulación que tengamos aquí. Y esta parte de aquí mejora la gestión de energía y permite aumentar este valor en 1
y además nos permite disparar las armas principales más de una vez por turno. Este de aquí nos permitirá robar más cartas según los efectos especiales de alguna carta, más cartas de capitán. Este de aquí nos aumenta, es el segundo a bordo, que nos aumenta la capacidad que tiene nuestra tripulación de hacer diferentes acciones, como disparar o como reparar, que es este valor de aquí. Las tiradas siempre son a valor igual o menos para tener éxito, es decir, tanto para defenderse como para poder impactar a otra nave o defenderse de algún proyectil. Bueno, y ahora, por ejemplo, vamos a colocarlas, esto para el siguiente turno, vamos a hacer solo un disparo, porque ya sabemos que no tenemos suficiente energía para hacer 2 disparos. Esto lo ponemos aquí, y donde tenemos un poco más de explicación es en la parte de la navegación. Como he dicho, el movimiento es inercial, va por inercias, y ahora vemos cómo funciona y cómo es una programación básica para que se entienda más o menos cómo funciona el movimiento. Pues tenemos este panel, que es el Inertial Mass Effect, o IME, por ser un poco más rápidos explicándolo, que lo que indica es la inercia de la nave y hacia dónde se va a mover nuestra nave. ¿Cómo funciona este panel? Este panel nos indica 3 cosas. Nos indica, primero, la dirección de la nave, esto es el vector, utilizamos nuestra propulsión, que ahora veréis un ejemplo de cómo se hace, y depende de donde tengamos el vector, la nave se va a mover en esa dirección. Si os fijáis, hay 8 posibles direcciones que están delimitadas por estas áreas, y depende de dónde esté, estas flechas te indican hacia dónde se va a mover. Por ejemplo, si está en este de aquí, pues la nave se movería en esta dirección. Y como veis, son 8 lados, como es un octógono, pues tiene 8 lados como esto de aquí. Si esto estuviera puesto aquí, se movería en esta dirección, ¿vale? Y después, como veis, además de la dirección en la que se va a mover, tenemos también la velocidad. Depende en qué nivel esté, si está en este, que es digamos, la velocidad mínima, la media y la alta, pues va a mover más o menos pulgadas. Y aquí tenemos los valores a los que se va a mover. Si está en el nivel más bajo, que ves que está indicado por este simbolito, se movería 1 o 2, que tienes que elegirlo antes de medir. Si está en el valor intermedio, es decir, en este de aquí, se movería 3 pulgadas. Y si está en este, se movería 5. Ni más ni menos, 5 pulgadas. Cada una de las naves va a tener diferentes valores para, por ejemplo, esa velocidad. Sí, además los valores van representados dependiendo del tamaño y lo difícil que es de mover esa nave y de acelerar. O sea, está tanto, si os fijáis, en estos paneles también cambia la cantidad de propulsión que puedes indicar, lo que indica que esta nave es muchísimo más ágil, porque tiene muchísimos más cubos, genera más energía y te permite acumular más energía de propulsión, con lo cual puede ser más ágil y además mueve más pulgadas. Correcto. O sea, y cada nave, todas las naves son diferentes o tienen diferentes valores. Muy bien. Pues tenemos la dirección, depende de dónde esté el token, el vector, tenemos la dirección y tenemos también la velocidad. Y la tercera cosa que nos indica el panel es la orientación de la nave. En este caso, como veis, la nave está mirando hacia allá, por eso esta flecha apunta hacia allí. Si giramos la nave, que sería poniendo un tokencito en la propulsión de giro, pues la nave en este caso giraría en el sentido de las agujas del reloj. Y giraríamos este token. Este token en realidad es un chivato y nos indica dónde está mirando la nave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una propulsión, lo que hace el vector es moverse siempre en relación a la propulsión teniendo en cuenta este token. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el token aquí y hago una propulsión lateral, como la nave está mirando hacia allá, la propulsión va a ser en este lado de aquí, como indica aquí, ¿vale? Y hasta aquí es bastante fácil, gastaríamos este cubo y se movería hasta aquí. Pero si la nave estuviera así y la tuviéramos girada 45 grados en este ángulo, cuando hagamos la misma propulsión ya no va a ser hacia aquí, porque como el token está girando hacia allá, pues la propulsión va a empujar el token en diagonal hacia este punto. ¿Cuál es la dificultad o para qué sirve este token? ¿Cuándo es más útil? Cuando la nave la tenemos en el otro lado de la mesa, en una posición totalmente contraria, y aquí es cuando realmente necesitamos esta chuleta, que es este chivato que nos ayude. Porque, por ejemplo, en este caso, si hacemos una propulsión lateral de este lado, ya no va a empujar hacia aquí, todo lo contrario, va a empujar hacia allí, porque va a hacer el empuje desde este lado, con lo cual nos serviría, si nos estuviéramos moviendo así, nos serviría para frenarnos un poco. Pues esto es más o menos muy simple o muy sencillito cómo funciona el movimiento de la nave, cómo funciona el panel. Representa muchísimas cosas y tiene mucho sentido a nivel espacial porque, por ejemplo, si vamos a muchísima velocidad,
para cambiar la orientación o cambiar totalmente la dirección en la que estamos, tenemos que recorrer mucho más que si vamos a poca velocidad. Aquí con un impulso lateral ya moveríamos hasta aquí. Si estamos en cambio aquí, fíjate que necesitamos muchos más impulsos para pasar a movernos en diagonal. Correcto, porque no es solo en qué agujero está puesto el pivote, sino además dentro de qué área. Eso seguiría manteniendo la misma inercia en la misma dirección. Correcto. Pues aquí está lo que representa pues esa inercia. Cuanta más velocidad lleva, más te cuesta cambiar de dirección. Bueno, está bastante representado y es una parte muy divertida del juego porque tienes que programarla con antelación. El otro, si vas más atrás en la iniciativa, tienes que tener en cuenta diferentes posibilidades y le da muchísima profundidad al tema del movimiento. Si ahora, por ejemplo, tal y como hemos empezado, para hacer ya un ejemplo completo de toda como un turno, estuviéramos aquí y hacemos la propulsión lateral, nos moveríamos el vector a este punto y moveríamos la nave, que además la vamos a colocar en un punto, en un vértice trasero, elegiríamos 2 pulgadas, que eso sería antes de medir, pero bueno, la colocaríamos aquí y habríamos realizado el movimiento. La única condición, tú puedes ir gastando, si tuvieras mucha energía programada, puedes ir gastándola como tú quieras, pero la condición es que solo puedes hacer un movimiento por activación. Solo puedes desplazar la nave una vez, pero puedes gastar la energía antes y después del movimiento, pero no durante. Una que has decidido, mueves, y ahora si tuviéramos esta, pues podríamos seguir programando y seguir moviendo el vector, donde sea, y ya lo tendríamos para el siguiente turno. Pero no moveríamos la nave ahora. Únicamente tenemos una resolución de movimiento por activación. Y ahora verás, pues vamos a realizar un disparo y verás cómo funcionan los disparos en el juego y el daño. Y ahora vamos a ver pues, la parte que todos queremos ver, que es, vamos a dispararnos, a hacernos daño. Vamos a intentar destruir la nave de los contrarios. ¿Cómo funcionaría? Seguimos en nuestra activación, porque todo lo que debemos hacer debe ser dentro de nuestra activación. Solo hay algunas cosas defensivas que podemos hacer fuera, pero vamos a esto ya para una partida más larga. Básicamente, como veis aquí en esta carta, vamos a disparar un torpedo a la nave Morat, que se nos está acercando peligrosamente con esta cuchilla que tiene delante, que no hace ninguna gracia. Entonces vamos a gastar 2 de energía, que es lo que nos pide, y el condicionante que tenemos es que tenemos que tener al menos a una tripulación en el sistema de disparo. Como lo tenemos, podemos realizar este disparo. ¿Cómo funciona? Cogemos nuestro token de torpedo y lo vamos a colocar dentro del arco, que aquí como ves son unos arcos laterales, es decir, dispara por los lados. De 90 grados. De 90 grados además, porque hay 2 tipos, están los de 45 que son el estrecho, y tenemos el ángulo, que sería por ejemplo esta, que dispara el Railgun, que dispara a 45, y tenemos esto que son de 90 grados. Entonces colocaríamos hasta aquí con la regla. Y bueno, habría que, no podemos medir, es decir, ya gastamos la energía, ya hemos hecho el disparo, vamos a dispararle, y entonces en este punto es cuando mediríamos. Y colocaríamos el torpedo justo a 5 pulgadas, en este caso, porque los torpedos mueven 5 pulgadas. Pero vamos a hacerlo aún más interesante. Imaginaos que no sabemos que esta nave va a acabar el movimiento aquí, va a ir después ella, ejemplo, y vamos a hacer es disparar los torpedos aquí, ¿vale? Imaginaos que la nave está aquí, vamos a hacer muchas suposiciones, pero para que veáis un poquito más la profundidad de cómo funciona el juego. Hemos disparado los torpedos están volando por el espacio y dirigiéndose hacia su objetivo, aunque no lo parezca, se están dirigiendo hacia su objetivo. Después activaría la nave Morat, imaginaos que se coloca aquí preparada para hacernos un asalto y nos vuelve a tocar a nosotros. ¿Qué hacemos en esta? Volvemos a activar y en la fase de combate se divide en 2. La primera fase es la fase de proyectiles. Antes de activar ninguna nave, en el orden de iniciativa, vamos a activar los proyectiles que haya sobre la mesa. En este caso, tenemos unos torpedos aquí que hemos disparado en el turno anterior. Y lo que hacemos es, algunos objetos, eso no todo, lo he hecho porque para que veáis cómo funcionan los torpedos, tienen una cantidad de giros específica o no. En este caso tienen 2 giros, lo que le permite mover 45 o 90 grados. Lo que vamos a hacer es mover estos torpedos 90 grados, y ahora lo que haríamos, insisto, antes de la activación de las naves, sería mover otras 5 pulgadas, y en este caso, bueno, está bastante claro que se van a mover hasta el punto frontal. Podría haber disparado directamente, que era lo mismo, pero era para que vierais que los proyectiles se quedan encima de la mesa y algunos casos pueden girar. Pero además, si te fijas, si no hubiera llegado a impactar, si esta nave hubiese estado más atrás y se hubiese movido 5 pulgadas hasta aquí, la ficha en el segundo movimiento pasa a ser roja. Si en la siguiente fase la ficha ya es roja,
lo que vamos a hacer es moverla, siempre movemos primero las rojas y después las verdes, moverla y retirarla del campo de batalla. Con lo cual, si no hace impacto. Si no hace impacto, sería un impacto válido. En este caso, como sí que le ha impactado a la Morat, ¿vale? Pues ya tendríamos un impacto en la Morat y vamos a ver cómo funciona el daño. Tenemos aquí la nave Morat podría haber gastado energía para defenderse, pero como insisto, esto lo explicaremos en una partida más larga, simplemente que sepáis que se puede hacer. Te puedes defender con los cañones hiperrápidos, los HRMC de estos disparos. Y lo que haríamos sería mirar qué valor, ya no hay que tirar para impactar porque ya hemos impactado. O sea, ya se ha movido el proyectil por la mesa y vemos que tiene 5 de potencia. Con lo cual, tú si quieres tirarlos tú, hacer los honores, sí, claro, deberías tirar 5 dados. Pero ¿qué valor debemos tener? Primero debemos tener en cuenta la penetración y el punto donde estamos impactando. Estamos impactando por la parte frontal, que es esta parte de aquí, que está indicado en la base, y vemos que es un valor de 10. La penetración es 0, con lo cual, como he dicho antes, para tener éxito tienes que sacar un valor de 10 o menos. Y por cada uno que falles vas a recibir un impacto. Vale, vamos allá. Vale, bien, te iba a decir bien, pero esta tirada... Bien, o casi bien. No, para mí es muy buena, para ti no tanto. Por suerte, bueno, en este caso veríamos que el 10 también tendría éxito, porque es igual o menor, siempre es el objetivo de las tiradas siempre es igual o menor. Habríamos defendido 3. Estas 3, retirarías esto, y estos 2 sí serían daños. Y el daño de nuestra arma es 1, con lo cual, pues aquí en este punto de aquí pondríamos 2 cubos, y en este caso, para no poner muchos cubos, lo que vamos a hacer es ir bajando el cubito rojo. Como si fuera un track. Como si fuera un track, y tendrías ya 2 daños. Así es como funciona el daño. Y ahora profundizamos un poco más en el daño. Esta nave vamos a imaginar que sigue recibiendo daño de otras naves o turnos posteriores y va bajando el daño hasta que llega a 0. Una vez que llega a 0, todo el daño, que no dados, todos los cubos que pasen del blindaje ya pasan a hacer daño interno. Sí. Entonces, por cada cubo debemos tirar un dado. Tiramos los dados y los colocamos donde nos indique. En este caso, como ves, tenemos uno en el 3, ya lo hemos consumido, el 7 es en el mismo punto, y ahora te explicaré cómo funciona, y tenemos en el 11, colocaríamos otro cubo aquí. Ahora mismo habríamos perdido las armas que tuviéramos en el frontal. En este caso, por ejemplo, esta nave tiene unos misiles, un lanzador de misiles enormes, pues ya no lo podríamos utilizar mientras esté roto. Y esto es para sistemas. En este caso, por ejemplo, esta nave va equipada con una cuchilla de asalto, que es para asaltar otras naves y partirlas por la mitad, y en este caso tampoco se nos habría roto, la tendríamos defectuosa, partida por la mitad, la habríamos perdido, tendríamos que repararla. Y este dado que me he guardado, que vuelve a impactar en el mismo sitio, como ya está ocupada, pasamos al núcleo de la nave y volveríamos a tirar, y por ejemplo en este caso nos afectaría al generador de energía y empezaríamos a perder más energía. Este es el punto donde las naves son destruidas. Cuando se completa el track de energía, destruimos el generador y la nave explota. Correcto. Haciendo un montón de cosas, explosiones, con área, etc. Si se rellenan cualquiera de estos dos tracks, esta es la moral y esta es la tripulación, vamos perdiendo moral y perdiendo tripulación hasta que llega un punto en el que no tenemos ninguna de las dos cosas, o una de las dos cosas, y la nave es abandonada. Ya sea porque no hay nadie que la conduzca, o ya sea porque la han abandonado, porque han dicho esto lo tenemos perdido, nos vamos de la batalla. Y esto sería más o menos, esto es el daño, cómo funciona en general. Lo que podemos hacer después, en el siguiente turno, por ejemplo, si estuvieras en esta situación, podrías mandar a tripulación a control de daños y al final de tu activación tirar un dado con un valor de 7 o menos. Y por cada dado que superes, correcto, sabía que si tiraba yo iba a fallar los dos. Vale, al menos he superado uno, que no está mal. Pues retiraríamos el cubo que quisiéramos. Podría ser este, podría ser recuperar uno, podría ser el de generación de energía porque nos interese. Normalmente, siendo moral, lo que vamos a hacer es retirar este. O incluso retirar este para poder utilizar la cuchilla y abalanzarnos sobre la nave Panoka para intentar destruirla. Y aparte de esto, evidentemente, esto es una explicación muy sencilla, intentando hacer un resumen del juego, pero tiene muchísima más profundidad. Como por ejemplo, tenemos aquí objetos, que en este caso son un asteroide que está por aquí, y podemos, si nos movemos mal, podemos chocarnos contra ellos. Incluso las naves se pueden chocar entre sí, y en este caso, por ejemplo, la nave Mora tiene aquí un pedazo de cuchilla que ella busca chocarse contra naves porque puede hacerles bastante daño y no recibir ella daño, porque está preparada
para hacer estos impactos, estos asaltos. Después las naves no solo tenemos los proyectiles, este tipo de los proyectiles que habéis visto, ya pueden ser cañonazos de plasma, cañones de raíl, pueden ser un montón de cosas, misiles, pueden ser un montón de cosas que tienen cada uno su movimiento y su giro, sino que además las naves se pueden disparar directamente entre sí, ya sea con los HRMC, con cañones de todo tipo, que ya los iréis viendo. ¿Cómo funciona? Aquí ya tenemos una mecánica así un poquito diferente. Lo que hacemos, como hacemos un disparo, ahí como no hay un objeto que es el que marca si impactamos o no, debemos tirar para ver si impactamos. ¿Cómo funciona? Se mira la distancia que tienen los HRMC, que en este caso podríamos tener este de aquí, por ejemplo, que llega a 4 pulgadas, repito, no podemos medir, y vamos a disparar a la nave Morad que viene amenazándonos para destruirnos. Y lo que hacemos es, ponemos el vector de la nave Morad, que lo tenemos en este panel, y lo que vamos a hacer es imaginar que colocamos este panel aquí encima y vamos a poner el vector en este punto, ¿vale? Sería donde estaría en relación panel a panel su vector, hacia dónde se está moviendo él. Y ahí hacemos con la misma regla que lo indica, hacemos esta medición rápida y dependiendo en qué área está, pues tenemos un modificador. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de en qué dirección y a qué velocidad se están moviendo las naves, una en relación a la otra, vamos a tener un modificador otro. En este caso tendríamos un -2. Esta nave tiene 8 de operatividad táctica, de cómo son de buenos nuestros tripulantes, y tiraríamos con un -2 por la dificultad a 6 o menos. Y sería un impacto. Y en este caso funcionaría exactamente igual que los proyectiles, pero solo tirarías los dados que yo haya superado. En este caso la potencia de este arma pues sería un dado. Es decir, que yo tendría únicamente que chequear un blindaje. Hacer un blindaje, que superarías, pim, y ya está. Esto sería, aparte de esto, pues tenemos muchísimas cosas más, como por ejemplo, las naves, hay armas que tienen munición, con la munición se va consumiendo y la acabamos, que hay que medir muchísimo cómo disparamos las armas. También hay armas que tienen retroceso, quiere decir que disparamos armas muy potentes, como por ejemplo el cañón de energía de la nave de la Semeru, que cada vez que le disparamos considera que ha hecho 2 propulsiones frontales, lo cual es muy complicado. Imaginaos, si estamos en este punto moviéndonos hacia el lateral, de repente disparamos y por cada disparo colocamos el vector como si hubiéramos hecho una propulsión frontal. También hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Pero aparte en el juego pues habrá hackeo, habrá minas, habrá misiles cazadores de otros proyectiles, habrá contramedidas, también habrá portanaves que desplegarán como si fueran estos tokens, pero serán escuadrones de cazas. O sea, las posibilidades son infinitas. Infinity. Todo lo que veríamos en un combate naval. En un combate espacial de cualquier película que hayáis visto, siempre con un punto de ciencia ficción más realista, podemos decir. Sí. Siempre que podamos decir que la ciencia ficción es realista, pero una versión menos fantástica y más realista, pues podéis ver pues, montones de cosas que habéis visto en películas y series representadas en este juego. Pues habéis visto las principales mecánicas de Acheron Fall, espero que os hayan gustado. A mí sí. Y creo que principal hay mucha diferencia con lo que hay ahora mismo en juegos de nave, lo que la gente conoce, con las inercias, con la programación de las acciones, un poco ese punto Eurogame, es muy interesante. Bueno, recordad que la campaña se lanzará en GameFound. Para estar atentos a la fecha de lanzamiento, pues en la descripción tenéis el link para seguir la campaña y entonces cuando se publique os llegará una notificación y podéis echarle un vistazo y colaborar con ella si os gusta el juego. Y bueno, esperemos que tenga éxito. Somos una empresa pequeñita, tenemos que trabajar a través de campañas de crowdfunding y esperemos que os haya gustado y que confiéis en nuestro trabajo y nuestro proyecto y os guste. Y bueno, desearnos suerte. Muchas gracias, Alberto. Nada, gracias a ti por poner las naves navesitas de Infinity en el espacio. Hasta luego.